Jesús nos dejó un mensaje: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el programa que tú estás buscando, La Gran Comisión, un programa que puede transformar y puede cambiar tu vida. Entrevistas, testimonios y de esperanza para ti, con el pastor Luis Quirós. Y un mensaje de salvación. Comenzamos La Gran Comisión. Bienvenidos y vamos a empezar esta tarde el programa. Tenemos un invitado nuevo, pero bueno, como siempre vamos a presentarnos una vez más, a saludar y vamos a empezar hoy al revés. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola pastor, buenas tardes, saludos a todos hermanos, qué bueno verlos aquí. Y bueno, una semana más aquí acompañándolos en el programa y esperando llevar mucha bendición a todas las personas que nos ven. Bendiciones y bienvenidos a nuestro programa La Gran Comisión. Desde aquí, Terraza, España, Avenida de Madrid 30, Iglesia Restauración. Os mandamos un gran abrazo y esperamos serles de gran bendición y ayuda. Hola a todos, hola familia. Encantada de saludar. Es el primer día que puedo estar aquí compartiendo con todos vosotros y espero ser de bendición y salir muy bendecida también. Muy bien, pues tenemos a Miriam hoy que va a dar su testimonio, luego en la segunda parte del programa. Y cómo no, aquí a mi lado José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios estamos aquí un día más para seguir predicando la palabra del Señor en esta comisión que el Señor te puso en un día en el corazón y bueno, en el cual toda la iglesia y todos los que estamos aquí estamos invitados a participar de ello. O sea que esperamos que seguir siendo de bendición para cada uno de los que están ahí detrás de las ondas, detrás de las redes sociales y bueno, damos gracias también por cada hermano que está aquí, por nuestra hermana Miriam, que es el primer día, pero que no va a ser el último. Ya me encargaré yo de que el pastor te coja más de una. Y nada, el Señor bendiga a todos. Muy bien, pues vamos a dar comienzo y como siempre, sabéis que el tema que tenemos siempre va relacionado con el evangelismo y proclamar y hacer visible a través de las ondas y a través de la red pues el mandamiento del Señor, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aprovechando que la red llega hasta el último de la tierra, pues ¿por qué no vamos a predicar la palabra a través de Facebook, de YouTube, de todo lo que el Señor ponga a nuestro lado y que pueda alcanzar a alguien? Pues no sabemos nunca, porque dice el Señor que su palabra nunca vuelve vacía. O sea que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, siempre alguien va a ser tocado, siempre alguien va a ser inspirado para buscar a Dios. Vamos a hablar de un tema hoy que quizás no es un tema agradable, porque el tema por el cual vamos a tratar es el pecado. Y el caso es que la gente se ríe del pecado. La gente se ríe, se burla, lo toma a guasa, lo toma a cachondeo. Pero es un problema muy serio, es un problema muy serio y vamos a empezar con un versículo. Yo quiero leer un versículo de la Escritura que está en Romanos, sí, está 3:23, quizás uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Sin duda, uno de los versículos más importantes que nos dice la condición del hombre y la necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos, dice la palabra todos, sin exclusión, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie puede entrar porque todos hemos pecado y eso es un gran problema. El problema del pecado del hombre hay que resolverlo. Bueno, no sé quién quiere empezar con este tema y ¿qué es para vosotros el pecado? ¿Quién empieza?
Venga. Bueno, pues lo que tú estabas hablando, pastor, cuando esta mañana has mandado lo que teníamos, la guía que vamos a tener en esta tarde, pues es que te lo puedo demostrar, que es el primer versículo que tenía apuntado. Por eso te he dicho 3:23, porque es tan claro este versículo. Vamos, hay muchos, ¿no? Tenemos mucho que nos hace ver qué es el pecado. El pecado es una separación que tenemos continuamente del Señor. El pecado es una cosa que nos aparta de la presencia del Señor. El pecado es una cosa desde que nacimos y hemos ido creciendo, va con nosotros. ¿Por qué? En maldad hemos sido engendrados, como dice el rey David. En maldad he sido formado. Y el pecado, pues, es eso. Desde los días de Adán y Eva, en el momento que hubo esa separación, no fue esa muerte, como decimos, no fue que te muriste y te fuiste, no, fue una separación de nuestro espíritu con el Señor. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy pendiente cada uno y saber lo que hacemos cada día, porque cada día, incluso nosotros los que estamos aquí, necesitamos también de ese arrepentimiento. No porque estemos aquí dejamos de pecar. Siempre seguimos cayendo, pero tenemos que ser conscientes que nosotros un día dimos ese paso de fe, nos arrepentimos y aún cayendo, cada día le pedimos al Padre, Señor, perdóname porque he caído. ¿He caído en qué? Como tú estás hablando últimamente, en una pequeña mentira. No existe la pequeña mentira, existe la mentira. En otras cosas no las vamos a decir porque tal vez suenen muy fuertes desde aquí, que sí la podemos decir, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya hemos hablado varias veces. Pero sí que tú, igual que nosotros, necesitas recibir al Señor Jesús en tu vida, porque eso es lo que dice el Señor, que nos tenemos que arrepentir y volver, que nuestro espíritu vuelva al Señor como en un día estuvo caminando con Él en el huerto del Edén. Si hoy en día, gracias a Jesús, tenemos también ese paso que nos hace volver de nuevo a Jesús, porque Jesús nos ha abierto el camino hacia el Padre. Amén. Amén. Victoria. También pecado, para los que pueden hacer una idea, podría compararse con una enfermedad como lepra o una suciedad. Pecado produce una muerte espiritual. Nos roba realmente todos los beneficios de gozarnos de paz, de salud, de bienestar, porque no podemos dormir en paz, no podemos vivir plenamente disfrutando de todos los beneficios que Dios nos da si nuestra conciencia nos está acusando constantemente. Cuando venimos a este mundo, venimos puros y poco a poco, tomando decisiones equivocadas, añadimos a nuestra pureza pecado tras pecado, esa suciedad, construyendo una gran pared de separación entre Dios y nosotros. Y luego preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, bueno, yo siempre trato de analizar la Biblia como la ley de Dios, ¿no? Y trato de llevármelo al plano jurídico. Y trato de entender el pecado como en nuestra conversión a Cristo nosotros hemos hecho un contrato, ¿sí? Y un contrato es vinculante para ambas partes. Dios nos da la salvación, pero nosotros tenemos que vivir bajo sus reglas. Y para mí el pecado es la ruptura de ese contrato por parte nuestro. Nosotros, débiles de carne, siempre débiles de mente, pues siempre rompemos, quebrantamos a diario con una mentira, con una acción que pueda parecer mínima o tonta, pero estamos rompiendo ese vínculo, ese contrato divino, sagrado, que, bueno, por suerte Dios es tan bondadoso y benevolente que nos permite poder redimirnos, pero yo lo veo de esa manera, es la ruptura del contrato que tenemos con Dios. Miriam, ¿puedes decir algo sobre este tema, el pecado? ¿Para ti qué es? Para mí es dar un paso atrás en lo que al Señor y a todo lo que rodea la parte espiritual va dirigido. Es decir, yo puedo pensar que yo no peco porque es duro asimilar que yo he pecado, ¿no? Como humano, me va a costar mucho confesar
que peco, pero realmente tenemos que ser conscientes de que eso está ahí y de que en el mínimo detalle podemos fallar y podemos caer, podemos fallarle al Señor, ¿no? Entonces, cuán de importante es primero darte cuenta de qué pecado estás cometiendo, por pequeño que te parezca, para poder pedir perdón al Señor, poder cambiar eso de tu vida y no seguir separándote, porque si ese pecado tú no lo cortas porque crees que no tiene importancia, no tiene significado, tú vas a ir hacia atrás y cada vez vas a estar más lejos de Él. ¿Cómo lo vas a hacer cuando ya estés tan lejos de su presencia? Ya casi que ni puedas sentirlo ni tocarlo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ser consciente y meditar un segundo en el día y pensar en qué podemos cambiar, qué estamos haciendo mal ante los ojos de Dios y cómo podemos ir a mejor, ¿no? Y agradarle. Decía al principio que el pecado parece como algo tan normal porque se ha hecho parte de la sociedad y la gente se ríe y se burla de lo que es el pecado, pero el pecado es separación de Dios. El pecado te separa completamente de Dios. El pecado es aborrecible. Delante de la presencia del Señor no puede, un pecador no puede estar en la presencia del Señor. Una persona que está en pecado, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte, sino la muerte eterna. La muerte física, la muerte espiritual y una segunda muerte para aquellos que no han sido perdonados, que no han recibido el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Jesús. La muerte segunda, que es la resurrección y el juicio, como dice la palabra, que está establecido para los hombres, eso dice el libro de Hebreos, que mueran una sola vez y después el juicio. Pero después del juicio hay una segunda muerte, que es la muerte eterna, donde ahí mucha gente no entiende, no comprende que hemos ofendido a Dios de gran manera. Dios es tan puro, Dios es tan justo, Dios es tan santo, que nosotros no podemos entender la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. A veces pensamos que como Dios es amor, Dios lo perdona todo. Pero Dios, precisamente porque Dios es amor, no puede perdonarlo todo. Dios es amor en su condición. Pero decimos que Dios es amor, pero Dios es un juez también, en el cual Él va a juzgar a todos los hombres también. Entonces, muchas personas nos quedamos simplemente con la parte de que Dios es amor, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios es un Dios piadoso, de que Dios va a tener compasión de mí, que Dios ya comprende, que Dios ya me entiende, que Dios ya sabe que yo soy así, pero que en realidad yo soy bueno. No, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, quiere decir que no hay ni un justo, ni uno solo. El pecado es horrible. ¿De qué manera el pecado es tan horrible? Que cuando Jesús tomó nuestros pecados en la cruz, el Padre le apartó su mirada. Y Él dijo, lava, mi sabatani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero es que el Padre no puede ver y no puede estar delante de la presencia de Dios una persona llena de pecado. Y en aquel momento Jesús tomó nuestros pecados. Él fue el sustituto perfecto por nuestros pecados. Y sin Él, nosotros, sin Cristo, sin Jesús, seguimos en nuestros pecados. Por eso es muy importante que entendamos que el pecado nos separa completamente de Dios. Y no sabemos lo horrible que es delante de la presencia de Dios el pecado. La mentira, cualquier tipo de pecado, porque hay mucha variedad de desobediencia, rebelión. Bueno, vamos a por otra pregunta. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Por qué no hay justo? Mira, en libro de Romanos 3:10, ahí respondemos a esa pregunta. Libro de Romanos 3, de 10 a 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ahí, pastor, está la respuesta de por qué no hay uno, ni uno bueno. Todos pecamos, ofendemos con la boca, con pensamientos, más con la boca también, porque Dios nos dio poder de la palabra. Y con ella construimos o destruimos. Y nosotros sin Dios pues solimos usarlo mal este poder, porque solemos destruir las personas. Tú con una palabra no crees, tú puedes decir algo y la persona se va a suicidar. O puede creer que así es, que no vale nada y toda la vida tirar por el barranco. Y como nadie busca ni nadie medita sobre las consecuencias, pues Señor, viendo desde sus ojos y como usted dijo, desde la santidad de Dios, no ve ni uno. Así es. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que no hay justo, no hay justo. ¿Qué es una persona justa, Andrés? Una persona justa es una persona que vive buscando siempre la presencia de Dios y bajo el camino, bajo las reglas de Dios, ¿no? Y siguiendo siempre los preceptos bíblicos, porque hay que entender que tal vez no todas las personas pueden entender la Biblia, pero lo hemos hablado anteriormente que tratando de, bueno, todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Y son cosas mínimas, sencillas, como que cualquier persona sabe que matar está mal, que robar está mal. Y tratar de vivir bajo un camino recto es lo que puede hacer a una persona justa, pero buscando constantemente parecerse más, asemejarse más al Creador, asemejarse más a Jesús, a la forma en la que Él vino a la tierra y lo que trajo, y tratar de entender ese mensaje es lo que nos puede llevar a conseguir parecer una persona justa. Hay algo que seguramente lo habéis escuchado muchas veces, donde se dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. ¿Lo habéis escuchado? Pues es falso. Porque Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Porque nosotros pensamos que no, que Dios ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Y lo podéis leer en el Salmo 5:5. Hay muchas cosas que las predicamos, las hablamos porque las hemos escuchado y pensamos que son bíblicas. No, Dios, un pecador no puede estar en la presencia del Señor, es imposible. No, Dios no puede admitir el pecado, si no sería injusto. Y Dios es injusto, por eso Dios es amor, porque envió a su Hijo para dar solución a nuestro pecado. Por eso dice que el peor pecado no es el que nosotros hayamos robado, mentido o hayamos hecho algo mal, porque todos pecamos, sino que el pecado más grave delante de la presencia de Dios es no creer al que el Padre envió para resolver nuestro conflicto, nuestro problema. O sea que desde que nacemos tenemos un problema porque dice la palabra, en pecado me concibió mi madre. O sea que desde ya chiquititos, un niño, niño chiquitito, de meses, 8, 10 o 12 meses, ya cuando tú le dices que no, ya se enrabia y te puede hacer una rabieta. Decía un evangelista que si ese niño tuviera la fuerza de una persona mayor, en esa rabia que tiene en ese momento, podría incluso matar a alguien. Porque es chico, pero, o sea, ¿de dónde proviene esa terquedad, esa rebeldía, esa desobediencia? ¿Quién le enseña a los niños a mentir, quizás, o hacer lo malo y lo incorrecto? Porque quizás incluso intentamos enseñarlo lo mejor posible, pero es que el pecado ya está intrínseco en el corazón del hombre. El hombre pecó desde el principio y hubo una desobediencia desde el principio. ¿Es así o no, José Manuel? Pues sí, estoy completamente de acuerdo
contigo. ¿Quién le enseña a ese niño esa malicia que dice, bueno, es que es pequeño? Pues si no corriges al pequeño desde que es pequeño, no lo vas a hacer de que eres grande. Y el Señor ha venido a hacer todo eso por nosotros. Me ha gustado mucho la frase que tú has dicho al principio también, que dice que Dios ama, pero es que esa palabra siempre la ponemos en el contexto de la Biblia, pero no es de la Biblia, es de Gandhi. Esa palabra, el primero que la dijo fue Gandhi. Lo que pasa que nosotros, el Señor ama al pecador, no, el Señor ama al pecador arrepentido. Los que en estos momentos podemos estar aquí, tú puedes estar ahí detrás de las ondas, del Facebook, de las redes sociales, y es que es muy clara la palabra y lo hemos dicho ya varias veces en este poquito rato que llevamos. Hemos sido engendrados en maldad. En maldad me concibió mi madre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues encauzar ese camino. ¿Cómo lo encauzamos? Poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Esta clase de programa que estamos haciendo, ¿qué es lo que queremos hacer? No, queremos que el Señor toque tu corazón. A cada uno de los que estáis escuchando, viendo, para que vosotros también podáis, igual que nosotros en un día hicimos este paso, también vosotros lo podáis hacer. Y decirte que hay algo más, que hay algo más. Está el Señor Jesús, que el Padre, por tu pecado y por mi pecado, se dio la vuelta allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque llevaba la carga de todos los pecados de esta humanidad. Y tenemos que ser un poquito, que nuestros corazones pudieran ser alguna vez, no como tenemos, porque normalmente tenemos corazones de piedra. Hablamos mucho y hacemos poco. Pero es bueno que tú ese paso lo des para que el Señor toque y ese corazón que teníamos de piedra cuando vinimos a los pies del Señor se vuelva en un corazón de carne, que sienta, que lata, que pueda latir para el Señor y tú hacer su voluntad. Eso es lo que queremos en estos programas de la Gran Comisión, ofrecerte lo que nosotros tenemos, porque eso es amor, dar lo que tú tienes a los demás. Eso también, ¿qué es palabra? Bueno, como no sé si fue Jesús a Natanael, no me acuerdo bien, dijo, ven y ve. Y ya está, y ahí se lo resumió todo, ven y ve. Y yo te digo a ti, ven y ve y verás un pueblo que quiere hacer la voluntad del Señor Jesús, porque solamente es un intermediario. Esta mañana escuchaba un programa, volvemos a lo que otras veces, pero bueno, nuestra Virgen nos ampare, nos ayude la Virgen, no. Solamente hay un intermediario entre el cielo y la tierra, y solamente Jesucristo, hombre. Eso está en la Biblia. Lo otro que hemos dicho al principio no está en la Biblia. Qué bonita frase, sí, pero ama al pecador arrepentido. Así es. Dios ama al pecador arrepentido. A veces hemos mezclado humanismo con la Escritura. Hemos mezclado a grandes filósofos y grandes humanistas y grandes psicólogos y lo hemos mezclado todo y pensamos que todo es bíblico. Y no todo es bíblico. Lo que se está predicando hoy en día es psicología en muchas iglesias. No se predica referente a lo que es la realidad del pecado en el hombre y la única solución que es el ser perdonado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que hoy sería un día importantísimo en tu vida si hoy decides seguir a Jesús. Porque todo cambia, todo cambia. En tu relación con Dios todo cambia. Porque la gente cree que el hombre puede perdonar pecados. ¿Dice la Biblia que el hombre puede perdonar pecados? ¿No? Si cuando aquel paralítico lo bajaron, en la Biblia hay una escena donde unos hombres llevaron a un paralítico en una casa y lo bajaron por el techo. Hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. Porque la casa estaba tan llena que no pudieron entrarlo por la puerta. Y aquellos no se dijeron, no, este sale sano hoy aquí. Y abrieron un agujero en el techo y lo descolgaron con cuerdas. Y lo pusieron ahí, al lado de Jesús para que Jesús lo sanara. Pero Jesús no lo sanó automáticamente, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿este quién se ha creído? Si solamente Dios
puede perdonar pecados. O sea, que los judíos sabían claramente que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero es que Él estaba dando a entender a todos los que estaban allí que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. Él era el que el Padre había enviado para perdonar nuestros pecados. Y Él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hoy la gente cree que puede pecar a sus anchas y luego simplemente pues alguien le perdona los pecados y ya seguir continuando pecando. Hay gente que dice, me gusta esa religión porque peco a mi gusto, luego me confieso y sigo, ¿verdad? Pero, como se dice vulgarmente también, que Dios nos pille confesado. Bueno, Miriam después nos va a contar su testimonio. Ella va a hablarnos de una experiencia pues que ella ha vivido desde jovencita y cómo el Señor la libró. Pues que Dios nos libra de grandes cosas que pasan en nuestra vida, como vimos el testimonio de Victoria, y también supimos algo un poquito de la vida de Andrés también. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, pero es que venimos delante del Señor y lo más importante quizás no es que Dios te sane o que Dios arregle tu vida, o que arregle tu matrimonio, o que arregle tu familia. Lo más importante es que arregle tu salvación. Porque ¿de qué te sirve de que Dios te sane? ¿De qué te sirve de que Dios arregle tus finanzas? ¿De qué te sirve de que Dios te arregle y te dé un trabajo? ¿Cuánta gente ha llegado a las iglesias porque estaban necesitadas y al encontrar un poco de bendición, de prosperidad, quizás de salud, automáticamente cuando se han encontrado bien de su parte psicológica, han cogido y han vuelto otra vez al mundo? Nunca se convirtieron. Nunca se convirtieron. Hay muchísima gente en las iglesias, desgraciadamente, que nunca se han convertido porque nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron de sus pecados. ¿Y en qué se nota de que una persona se ha convertido? Pues que no peca. Dice que el que ha conocido a Dios no peca. No practica el pecado. ¿Podemos practicar el pecado? ¿Podemos? No, pero podemos caer, sí, podemos caer. Incluso como creyentes podemos caer porque ¿quién no tropieza? Y la palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Pero lo que no podemos ser es practicantes de pecado, como si eso, y vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer a Dios. Eso es aborrecible delante de Dios. Eso es abominable delante de Dios. Eso le causa repeluco al Señor. Dios se aparta, no puede, eso no puede ver. Estás separado completamente de la presencia de Dios. Aunque tú digas que tú eres cristiano. Es imposible. ¿Cuántos de las iglesias, verdad, que no aman a sus hermanos? ¿Cuántos? Que se apartan de sus hermanos, que aborrecen a sus hermanos, que dicen que son cristianos y aborrecen y no perdonan incluso ni a las personas que están a su alrededor. No sé, es muy raro. Es un cristianismo así un poco raro, ¿no te parece, Miriam? Me río porque bueno, está como muy a la orden del día, ¿no? Que los propios hermanos de todos somos hijos del mismo Padre, ¿no? E independientemente del local en el que estemos pisando en ese momento, todos tenemos un mismo llamado. Qué bonito sería, y a veces lo pienso en casa, qué bonito sería si todos, digo todos, porque todos tenemos que ceder en algo siempre, ¿no? Todos cediéramos, perdonáramos, ¿no? Y nos cogiéramos todos de la mano e hiciéramos de una vez la voluntad de nuestro Padre. Porque parece mentira que nos estemos saltando uno de los mandamientos que Él nos dice, ¿no? Entonces, qué bueno sería que todos hiciéramos una reflexión, y digo todos, yo la primera, para cogernos todos de la mano y empezar a trabajar. Da igual con quién y dónde y cuándo, pero no, por eso me ha hecho mucha gracia porque me he visto identificada, ¿no? En eso, no porque yo lo practique, sino por circunstancias de mi vida, la he vivido así y es uno de los motivos que yo siempre intento, cuando oro, intento tocar el corazón del Señor justo en ese tema. Señor, toca nuestra mente, toca nuestro corazón y haz un milagro en eso y que podamos ir todos a una. Por eso me tocaba el mensaje este. Y es cierto también, pastor,
que muchos toman muy a la ligera, tema de salvación, saltando un día en los brazos de Jesús y otros días en las tinieblas, y viviendo año tras año entre Jesús y Satanás. El destino y resultado de un cristianismo así va a ser pésimo. Perdición eterna y condenación para siempre. No vamos a poder rectificar en la eternidad estos saltitos ni justificarnos. Cuando nuestros ojos ya están abiertos al pecado, tenemos que santificar nuestras vidas. Y también hay algunos que dicen que Dios lo va a hacer todo. No, amigo. Nosotros recibimos a Jesús y Él ya lo hizo todo. Pero nuestra parte nadie nos va a quitar a hacer. Nosotros teníamos que decir diariamente no al pecado y sí a Jesús. Y cuando decimos y cuando rechazamos estar atrapados en esas condiciones, entonces sí, nos levanta el Señor. Pero si nos rendimos voluntariamente, lamentablemente, perdidos. Y muchos años en religión evangélica. También quiero hacer una pregunta para reflexionar, amigos. ¿Por qué necesitamos tantas enseñanzas de bendición? Cuando en la palabra del Señor dice, primeramente, busca el reino de los cielos y todo lo demás te daré por añadidura. Yo creo que con que la bendición es atractiva y quien no quiere bendición, pues las iglesias se llenan. Pues cuando uno habla de bendición y habla de prosperidad, y habla de que Dios te va a dar y vas a tener y todo está bien, pero a Jesús le pasó, ¿no? ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Quién lo sabe? Cuando comieron 5.000 personas, le siguieron, ¿no? Querían hacerlo rey. Sí, así es, lo que hicieron hacer rey, porque les dio de comer. Les dio de comer. Y mientras que tuvieron, como he dicho anteriormente, vienes, te ofrecen lo que tú no venías sin ellos, y una vez que te lo han dado y tú ya estás estabilizado, no deja los caminos del Señor, no. Ahí yo a lo mejor hago, no sé si meto la pata o no, como se dice vulgarmente. Deja la iglesia, porque con el Señor nunca ha estado. Deja la iglesia de congregarse, en el cual un día podría haber sido tocado. Porque todos tenemos esa sensibilidad delante del Señor. Pero yo me quedo con la parte de que se ha llenado como los 5.000, como tú has dicho, ¿y a dónde estaban al otro día? ¿Me habéis seguido? ¿Por qué? Porque os di de comer. Y pasa lo mismo en las iglesias, que es muy triste, tristísimo. Pero yo pienso que es que cuando se han ido, porque el que es hijo reconoce a su padre. Y si tú tan fácilmente lo dejas, es que tú nunca has sido hijo. Tú has sido un oyente. Tú estabas predicando no hace mucho el discípulo y el creyente. Pues yo lo dejo ahí. Todos somos llamados, porque todos hemos sido llamados. Porque gracias a Dios a todos nos hemos sido predicados. Y referente a lo que decía la Miriam, la Victoria, pues que es verdad. Pero ahí se refleja lo que dice en esos 2 mandamientos. Aparte del de amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú ya no quieres lo que tienes delante, que es tu familia, tu hermano, bien sea la fe o bien sea la carne, ¿a quién vas a querer? Bueno, respecto a lo que estamos hablando hace un momento, yo analizándolo todo, pues quería agregar que realmente, digamos, el verdadero amor de Dios no está en que obviamente aborrece el pecado, pero también al pecador. Y la clave está en que ama al pecador arrepentido, como lo mencionábamos, pero más que todo yo puedo entender que lo que ama a Dios realmente es nuestra condición de poder reconocer que estamos en pecado y de que necesitamos la salvación y de que necesitamos al Señor. Lo que realmente ama a Dios es que nosotros nos podamos poner de rodillas en su presencia y digamos, Dios, perdóname porque soy inmundo, porque he pecado, porque no soy merecedor de la gran bendición que tienes para mí. Y cuando falta
ese reconocimiento, cuando falta ese impulso que no tiene un corazón lleno de piedra, entonces una persona se va de la iglesia, entonces una persona aborrece a su hermano, entonces una persona deja de buscar la bendición y vive de aquí para allá. La clave está en que realmente no buscamos que Dios haga carne en nuestro corazón y venimos a la iglesia con un corazón de piedra a escuchar, pero entra por un oído y sale por el otro, porque no queremos escuchar y queremos la bendición y queremos las cosas buenas, pero no queremos apegarnos a las reglas y no queremos vivir. Lo que nos cuesta, no. Cuando ya me exigen algo, yo mejor me voy. Cuando ya tengo lo que tenía, mejor me voy, porque nunca he sido cristiano y porque nunca me he arrepentido de corazón. Bueno, vamos a dar paso al testimonio y vamos a tener un poquito de espacio musical, pero quería deciros antes algo que me ha tocado mucho. Un predicador estaba predicando y predicaba el evangelio real, verdadero, el evangelio de arrepentimiento. Y había un hombre sentado en la última banca y cuando acabó de predicar, ese hombre se acercó y le dijo, me ha gustado mucho su predicación. Y dice, yo nunca había venido a la iglesia. Dice, pero el médico me ha dicho que me voy a morir de aquí a 3 semanas. De aquí a 3 semanas me ha dicho que yo moriré. Y yo quería ser salvo. Entonces el predicador le dijo, usted no ha escuchado la predicación, ¿no? Yo he hecho el llamamiento y sí. Y dice, sí, pero... ¿Y usted no ha experimentado, no ha sentido? Dice, no, dice, mire, vamos a hacer una cosa. Dice, yo tengo que coger un avión hoy porque tengo una conferencia. Dice, pero lo voy a anular y me voy a quedar con usted hasta que usted realmente tenga la certeza de que es salvo. Y ese hombre, pues, estuvo con él un tiempo, hablándole, abriendo las escrituras, abriéndole la palabra, y dijo, ¿ha experimentado usted algo? Dice, todo esto lo entiendo, dice, pero no, dice, pues vamos a proseguir. Y prosiguió, hablando de las escrituras. Dice, vamos a leer un versículo al cabo de bastantes horas de predicarle, de hablarle y abrir las escrituras. Fíjate lo que es la conversión real. Y empezó a leer Juan 3:16. Dice, lea usted este versículo. Dice, y de tal manera amó Dios al... Y cuando empezó a leer ese versículo, empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Dice, ahora sí que has nacido de nuevo. Ahora has entendido realmente lo que es el Evangelio y a qué vino el Señor a tu vida. Es que muchas veces pensamos que simplemente la persona se convierte porque levanta la mano o porque hace una oración o porque... No. A la persona hay que explicarle el Evangelio real, verdadero, hasta que entienda, porque es más grande el nuevo nacimiento de salvación en una persona que quizás la creación del cosmos, porque todo eso es material, pero la salvación es algo espiritual. Es tremendo. Me tocó muchísimo porque realmente es así, es real. Vamos a hacer un intermedio musical, si os parece, y luego vamos con el testimonio de Miriam. Muy bien, estamos de vuelta. Ese pequeño intermedio musical para tomar un poquito de agua y que también se haga un poquito más ameno el programa. Pues como sabéis, cada programa tenemos un testimonio y queremos que sea válido y bueno para cada uno de vosotros, porque así podemos ver cómo Dios cambia vidas, cómo Dios hace una transformación. Y cómo no, pues hoy tenemos a Miriam. Miriam está en el coro juntamente con Eva cantando. Pero hoy le ha tocado estar aquí también con nosotros en el programa y como dice José Manuel, pues tampoco será el último. O sea que tienes un tiempo, tienes ahí 20 minutos, un cuarto de hora, lo que Dios te ponga, para poder explicar y poder traer lo que Dios ha hecho en tu vida. Adelante. Sí, como ahora estaba escuchando el hilo musical que ha puesto Vicente y la canción, le estaba prestando atención. Dios no tiene límites, Dios es sobrenatural. Y ahí va el porqué de estar aquí y darle la gloria. Es verdad que no tiene límite y es verdad que el amor de Dios es un amor sobrenatural. Conocí al Señor, a Jesús, siendo muy jovencita.
tenía 10, 11 años, justo la edad que tiene ahora mi pequeña. Y no conocí, bueno, en ese momento mi vida pues no era una vida que tuviera que llevar una niña, no era una vida apropiada, porque estaba siendo víctima de maltrato infantil. Hoy haciendo, bueno, no me tengo que estudiar mi testimonio, pero sí que me gusta siempre, soy muy perfeccionista, me gusta, si voy a hablar de algo, aunque sea mío, me gusta pues programarlo todo para que lleve el mensaje que tiene que llevar y que no caiga en un pozo sin fondo. Y le daba vueltas y decía, 14 años maltratada por mi padre. Son 5.110 días. Una parte, ¿no? La parte más fuerte. Son muchísimas horas que tienes que aguantar, pues, gritos, insultos, vejaciones, tocamientos, y un largo etcétera. Imaginaros cuando yo llegué al Señor, cómo estaba yo, siendo tan débil, ¿no? Estaba rota. Yo también, mientras estaba pensando en cómo decirlo, me venía a la cabeza. Cuando yo llegué a los pies del Señor, llegué juntamente con mi mamá, estaba rota y me venía una imagen de no hace mucho. En mi casa se rompió un utensilio de cocina de cristal y hay veces que se te rompe algo en casa y tú, bueno, pues esto lo pego, ¿no? Y esto, aunque esté un poco marcado, pero lo conservo. Y yo, cuando llegué al Señor, me veía que estaba tan rota, había tantos trocitos de mí repartidos por todo, que era imposible, ¿no? Los psicólogos no podían hacer demasiado. Medicamentos no ayudaban. ¿Por qué los psicólogos no podían hacer nada y por qué el medicamento no ayudaba? Porque mi herida era del alma. Y el único que cura una herida del alma se llama Jesús. Es el único. Y puede parecer para la gente, incluso que no es convertida, que es una locura. Pero cuando uno lo vive en su carne, cuando uno está siendo maltratado y humillado y dejado y no puede ser feliz porque no éramos felices en casa, era imposible. Y de golpe llega el Señor a tu vida. Y yo me recuerdo que iba con mi mamá a reuniones. Yo no sabía en ese momento el amor de Dios, qué influencia podía tener en mí, qué era ser cristiano, qué era Jesús en sí. No, solamente sentía una paz en esas reuniones, sentía ese calor, sentía esos abrazos. Así que yo luego, como siempre he sido tan curiosa, pues quería más. Y me metía en mi habitación. Recuerdo que muy jovencita pues ya me postraba de rodillas y yo clamaba por mi vida y por la de mi mamá, con mucho miedo, ¿no? Pero fijaros si yo no conocía bien el poder del Señor en aquel momento, porque era muy pequeñita y porque no tenía conocimiento ninguno, que yo le pedía, pero yo no creía que fuera a hacer nada. Claro, porque yo ahora con mi madurez espiritual, y digo entre comillas porque me queda mucho que aprender, yo sé el poder que tiene el Señor y lo que puede hacer en tu vida y los giros que le da a tu vida y que cuando quiere hacer algo lo hace. Pero en aquel momento yo simplemente pedía para que me protegiera cuando me pegaban, no para que no me pegaran, porque para mí era imposible que eso sucediera. Y el Señor actuó tan rápido, puso tanta luz en esa casa, puso tanta luz, que hizo, para mí va a ser el milagro de mi vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que durante 14 años nuestro maltratador quiera o es feliz o tiene fijación diaria de hacerte daño y que de golpe no pueda ni estar contigo porque no soporta la presencia de Dios? Y eso es tan real como que estamos aquí todos. Dios puso una luz y eso impedía que aunque estuviéramos todavía en la misma casa durmiendo, era Él el que se escondía en la habitación y se cerraba
¡Qué fuerte! Si te lo paras a pensar, yo a veces lo hablo con mi mamá. Mamá, a veces no somos conscientes porque lo queremos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Y cómo puede ser? Bueno, yo lo sé porque es muy bueno y porque es fiel. Pero cuando tú estás en ese momento piensas que no hay salida. Por eso hay tantos niños. Miraba también las noticias, me interesó mucho, la verdad, por este tema, y han aumentado tanto los casos de maltrato infantil con el confinamiento. Y yo lloro y me derrumbo porque es que no tienen esa escapatoria. ¿Cómo podría ayudar mi testimonio? Primero hablando a las mamás. Dios está aquí, Dios está ahí contigo. Solamente tienes que hacer un giro hacia Él. Y Él es el que te da esa fuerza. El Señor me hablaba esta mañana cuando oraba y me decía, es que yo cuando doy algo ya es para siempre. Y lo que yo doy no lo vas a encontrar terrenal. Es decir, tú puedes ser fuerte. Yo puedo ir al gimnasio y coger una pesa de 30 kilos. Pero ¿qué fuerza te da Dios para encararte a tu maltratador y decir, no me pegas más, no me tocas más? Esa fuerza solo la conozco de gente que me dice, yo recibí al Señor. El Señor llamó a mi puerta y yo estuve ahí y pude empezar a caminar. A partir de ese momento, yo era feliz. Dios puso paz en mi vida y yo veía a mi maltratador, pero ya era totalmente diferente, porque Dios ya había entrado en mi corazón. Y cuando Dios ya ha entrado en tu corazón, ya la vida es diferente. Ya da igual, porque tienes fe. Y la fe es lo que te ayuda a levantarte. Yo, con lo que me puedo quedar de esta experiencia, es que me dio carácter, me hizo una persona nueva. No necesité ir a psicólogos, no necesité medicamento para superar y para evolucionar. Y siendo muy jovencita, y han ido pasando los años, y los años, y los años, y los años, y al final se fue él de casa. Cuando un maltratador, eso no pasa nunca. La fijación del maltratador es maltratar hasta matar. La única forma que un maltratador sale de esa situación, la única forma es o encarcelado o habiendo matado ya a su presa, como así las llaman. Es vergonzoso, pero así las llaman. ¿Cómo puede ser que pasáramos de un maltrato de ese nivel, que era nivel máximo, para que la gente me entienda? Voy a dar algunos detalles. ¿Puedo, Luis? Tengo 3 minutos. Mira, por ejemplo, palizas, una detrás de otra. Obligarme a ver películas de miedo atada a una silla en un cuarto oscuro, por ejemplo. Este tipo de torturas. Tocamiento, pero claro, sin llegar a más para que no se le pueda denunciar o para que no haya pruebas. O sea, una maldad. Y pasamos de eso, para que me entendáis, pasamos de eso año tras año a no se podía acercar hasta el punto que se encerraba en su habitación, hasta el punto que se tuvo que ir. ¿Qué luz pone el Señor en nuestras vidas? Cuando aparece en nuestras vidas, cuando aclamamos. Yo hice un gesto también, aunque era jovencita. Yo me incliné sin entender, pero yo clamé a Él y Él respondió. Y ese es el mensaje, que Él responde y que Él al final lo hace. Tremendo testimonio. Y es cierto, cuando conocemos al Señor, Dios pone un ángel, pone luz y pone un ángel a nuestro lado. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es lo que hace el Señor. Y sé que es verdad, Miriam, porque mi Eva le pasaba algo no parecido a lo tuyo ha sido muy fuerte. Pero sí que es verdad que había una persona que lo seguía y se mostraba con sus, desnudos. Era una persona que iba haciendo sus tonterías por la calle y en cierta ocasión pues se puso detrás de Eva y la llamó
Pero dice que cuando, como si hubiera visto algo detrás, tuvo que salir corriendo, porque no podía estar al lado de ella. Como el Señor... Y esa misma persona, por favor, quiero que me interpretéis, a los 2 meses falleció. Dios hace su justicia como Él quiere o como Él le place. Por eso, cuidado, porque a los hijos de Dios tiene quien les defienda. A los hijos de Dios tiene quien les defienda. Tenemos un Padre en los cielos que defiende a sus hijos, que ama a sus hijos y que pone al ángel de Jehová, a su ángel, alrededor nuestro. Sí, somos así, pero tenemos un Padre en los cielos que nos ama y nos defiende. Bueno, hermanos, no vamos a hacernos muy extensos porque lo único que quisiéramos dar los teléfonos, no sé, ¿os lo sabéis? ¿Saben los teléfonos? Los correos electrónicos están por ahí. Podéis escribirnos a luismquiros@gmail.com. Sabéis que hay un correo electrónico donde podéis escribir y también si queréis pues también dar alguna respuesta pues a algunas preguntas o respuestas que se han establecido, que se han dicho. Si habéis algo que es antibíblico, por supuesto que podéis escribir y podéis poner vuestro razonamiento y exponer vuestras preguntas, lo que Miriam ha explicado. Si alguien está pasando por alguna situación que necesita oración, pues también que con toda privacidad que nos escriba, porque vamos a estar orando por esas personas. Y ahí tenéis los teléfonos, tenéis el correo electrónico en la pantalla, y para los que estáis en la radio, pues sabéis que hay un teléfono también, el 670 20 9338. Tienes lápiz por ahí, rápidamente apunta. Si es fuera de España, sabes que es el 34 por delante. 670 20 9338. Ahí tienes un WhatsApp también donde puedes escribir. Y bueno, pues seguiremos trayendo testimonios. Queremos volver a grabar el testimonio de nuestro hermano Raúl, que no quedó bien grabado la semana pasada. A ver cuando él tenga un día que pueda estar con nosotros. Él trabaja y hay días que pues, no puede estar con nosotros. Pero cuando tenga un miércoles que pueda estar aquí, que vuelva a dar el testimonio para que quede grabado, para poder hacer un programa también para que salga a través de YouTube. Hermanos, pues muchas gracias, José Manuel. Ya nos queda despedirnos solo. Bueno, pues, pastor, menudo testimonio. No sabemos lo que tenemos en la iglesia. Entre la Victoria, el Raúl, la Miriam y los que no sabemos, que yo sé algunos que son... Y me está viendo, para ser informal os lo digo, me está mirando en nuestra cámara. Pero tiene un testimonio que más vale que os cojáis a los sillones como hacemos en los cines cuando veíamos esas películas de terror. Porque saldríamos votando para atrás. Así que nada, yo también le doy las gracias al Señor por esta tarde y por haberme permitido una tarde más estar aquí junto con vosotros. Y nada, hermanos, familia, oyentes, el Señor está aquí, el Señor está dando otra oportunidad más este miércoles y cada día el Señor es un Dios de dar cada día lo que vosotros necesitáis, pero vosotros también lo necesitáis a Él. Muy bien, pues os doy la oportunidad que os despidáis rápidamente. Yo me despido con la pregunta, ¿dónde pasarás en la eternidad? No vas a poder evitar cruzar esa barrera y mientras Dios puede ser hallado, búscalo. Medita en lo que busca encuentra, dice la palabra, que sea grandemente bendecido. Bueno, pues yo deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Ojalá se pueda repetir. Que el Señor os bendiga grandemente. Que podamos todos reflexionar en todo lo que se ha dicho aquí, en cada palabra, porque es de edificación para todos y de ayuda. Así que os mando un abrazo a todos y hasta otra. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos, por estar una semana más con nosotros. Gracias al pastor nuevamente por la invitación y a los hermanos. Increíble el testimonio. Y bueno,
Hermanos, recordad que Dios toca la puerta de nuestros corazones. Ábranle para que entre, porque Él es el único que nos puede dar la salvación. Bendiciones. Pues que Dios os bendiga muchísimo y un día más en esa oportunidad que cada uno de los que estáis escuchando, oyendo, viendo este programa, pues Dios pone delante de vosotros. Hoy es día de salvación. Hoy puedes recibir a Jesús en tu vida y arrepentirte ahí realmente, decirle, Padre, perdóname, porque realmente entiendo, comprendo que soy pecador y que estoy separado, apartado, que si muero hoy sin ti, sin tu perdón, me voy directo a la condenación eterna, a ese lugar donde tú has dicho que es de llanto y dolor eternamente. Hermano, amigo, que estás escuchando, rectifica tu vida, vuélvete al Señor y deja que Él perdone tus pecados. Jesús no murió en la cruz por capricho, Él murió porque no había otra solución. Era la única solución hacia el pecado, porque Él clavó nuestros pecados en la cruz y por medio de la fe en su sacrificio somos justificados y perdonados por medio de Jesús. Hoy tienes la oportunidad. Que Dios os bendiga, un abrazo fuerte, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Que Dios os bendiga, saludos.